Buenas tardes. Uy, creo que me he acercado demasiado. Antes que nada, quería darle las gracias a la Universidad de Cádiz, a Presencias Literarias y a Salvador Catalán por invitarme de nuevo a participar en este programa, que ya he tenido la suerte de estar aquí en varias ocasiones, creo que 5 veces o así, tanto presencialmente como en la versión online que se hizo durante el confinamiento. Yo creo que fue muy acertado que Presencias Literarias y tuviera esa continuidad incluso en los peores momentos de los últimos años y que no abandonara su apuesta por la cultura y la literatura también durante ese tiempo. Cuando Salvador me llamó hace yo creo que menos de un mes para decirme que iba a invitar a José Manuel Benítez Ariza a Presencias Literarias, pues a mí me dio una gran alegría, la verdad, porque creo que es un autor que encaja en la nómina de autores de Presencias Literarias. Pero claro, ya cuando me dijo que había pensado en que lo presentara yo, pues la verdad es que me descompuse un poco, sinceramente. Porque, bueno, la verdad es que he hecho muchas entrevistas en mi vida y a veces me ha tocado lidiar con autores bastante complicados, algunos incluso en Presencias Literarias y otros en otros ámbitos. Pero lo que no me había pasado nunca era que me propusieran entrevistar o conversar, que es el formato que tiene Presencias Literarias, a un escritor y a una persona a la que conozco también. Cuando un periodista se prepara una entrevista, normalmente la dificultad es encontrar información, acercarse al personaje, o por lo menos es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Acercarse al personaje, encontrar ese punto de conexión que hace que la entrevista pues vaya más allá del mero intercambio de información, ¿no? Pero en este caso ha pasado justamente al contrario, que la verdad es que creo que conozco muy bien la obra literaria de José Manuel y también lo conozco como persona, y era difícil pues encarar la entrevista desde un punto de vista eminentemente profesional como me gustaría que fuera, aunque yo me imagino que no va a ser 100% así, ¿no? José Manuel Benítez Ariza nació en Cádiz el 10 de febrero de 1963, un domingo, y creo que era muy temprano. Y cuando nació, su familia vivía en la calle Arbolí, en el centro de Cádiz. Y cuento esto no simplemente porque sea anecdótico, ¿no?, sino porque, bueno, ya veremos a lo largo de la entrevista que la ciudad de Cádiz es uno de esos territorios que aparecen en su obra muchas veces sin ser nombrados, ¿no? El caso es que este autor gaditano estudió en la Universidad de Cádiz, donde durante un tiempo también dio clases, y para que el círculo acabe de cerrarse en torno a la universidad, yo recuerdo que José Manuel, uno de los primeros, digamos, triunfos o hitos en tu carrera literaria, un hito muy temprano, es cuando ganaste un premio en la Universidad de Cádiz por un poema que creo recordar que se llamaba Mujer sentada en un sillón estilo imperio. Y me gustaría que para empezar nos hablase de esa época en la que un jovencísimo hombre, que yo me imagino que empieza a escribir como empezamos a escribir todos cuando tenemos 15 años, porque estamos desesperados porque nuestra novia o nuestro novio no nos hace caso, o porque estamos tristes porque estamos contentos, pues una persona que me imagino que como todos empieza a escribir así, cómo llega ese momento en el que decide pues que la literatura es en su vida algo más que un desahogo. Si está relacionado con ese momento del premio o qué hay en torno a esa época en la que tú empiezas a plantearte la literatura como algo más que esa visión adolescente que uno tiene de la poesía o de la literatura en general. Buenas tardes. Ahora, buenas tardes. Antes de contestar a la pregunta de María Ángeles, pues
También quiero agradecer a la universidad, a mi universidad, que me haya invitado a estar aquí en este ciclo en el que me han precedido tantos grandes escritores, tantos escritores que admiro, algunos de los cuales he presentado, como a Andrés Trapiello, como a Rafael Azcona. Y bueno, yo cuando presentaba a esos autores y cuando he venido de público decía, cuando yo sea mayor quiero participar en este ciclo, y parece que ya me he hecho mayor y aquí estoy. Así que nada, muchas gracias a Salvador Catalán, a Extensión Universitaria y a la Universidad de Cádiz por tenerme aquí. La pregunta que me hace María Ángeles, pues es una pregunta que yo mismo me he hecho muchas veces, porque realmente no tengo una respuesta clara, ¿no? Lo que sí tengo claro es que yo empecé a escribir no precisamente como dice ella acertadamente que lo hacen muchos adolescentes, como desahogo, porque de hecho empecé a escribir antes de que me llegara la edad de tener esa necesidad, ¿no? de lamentarme porque una chica no me hacía caso, o por esas cosas que se lamentan los adolescentes, ¿no? Yo creo que empecé a escribir por un efecto puramente mimético. A mí me gustaba la poesía que leía en el colegio, porque en mi casa no había libros, los libros que ha habido en mi casa son los libros que he ido aportando yo. Y entonces pues la poesía que me leían en el colegio, en los libros de lectura infantiles primero y luego ya de los cursos más avanzados, pues esos poemillas de Rafael Alberti. Recuerdo que el primer poema que me aprendí de memoria fueron Las nanas del marinero, de Rafael Alberti, que creo que me las aprendí en segundo de EGB, que venían en un libro de texto. Y luego, bueno, pues toda esa poesía que suele enseñarse a los niños en la escuela y que a mí me gustaba mucho, y ya digo, por un efecto puramente mimético, pues cuando había que hacer una redacción, cuando había que confeccionar una revista, que era una actividad que no sé por qué me mandaban mucho en el colegio, pues yo siempre la ilustraba con poemas. Y de hecho, cuando empecé a escribir con un poquito más de autoconciencia literaria, ya casi rondando los 18, 20 años, quizás ahí sí atravesé una etapa de desahogo, porque por aquella época escribía sobre todo cuentos, relatos muy cortazarianos, y por ese espejismo de libertad que da la prosa de Cortázar, ¿no? que invita a los aprendices a soltarnos el pelo y prácticamente a tirar por ahí según nos vaya dictando la apetencia de escribir y la imaginación, pues ahí sí creo yo que incurrí quizás en alguna prosa de desahogo, que fue quizás lo que me llevó también tempranamente a poner coto a eso, y cuando me dio por volver a escribir poesía, pues también estaba ya un poco curado, ¿no? de ese afán de desahogo, de ese afán sentimental, y por eso creo que en mi poesía nunca ha habido grandes efusiones sentimentales, aunque sí hay sentimiento, ¿no? Yo me enfado un poco cuando los críticos o los lectores me dicen que mi poesía es muy fría, porque en mi poesía hay, o intento que haya, una indagación en los sentimientos humanos, honda, que nace de la exploración de mi propia vida, pero también de la atención al entorno. Entonces, pero ese contenido, digamos, sentimental que puede haber en la poesía está servido con los recursos de la poesía, y no a base de golpes de pecho sentimentales o de exageraciones, ¿no? O de efusiones lingüísticas que quizás se salgan un poco de madre. Entonces, pues yo ya digo, empecé a escribir por impulso mimético,
y creo que debajo de ese impulso mimético había también un principio de placer. Me gusta escribir, me lo paso bien escribiendo, y hay también un principio de economía psíquica. Yo creo que todas las personas necesitamos intervalos de reflexión, intervalos de vida interior, y hay quien tiene la habilidad de sentarse a pensar y estar a solas consigo mismo, poniendo en orden sus ideas. Yo voy a decir una cosa que quizás suene un poco extraña, pero yo creo que no tengo otra vida interior que no sea la escritura. Mi vida interior es la escritura, mi manera de poner en orden mis ideas, mi visión del mundo es la escritura. No sé si te voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Sí, porque bueno, puedo seguir hablando aquí indefinidamente. Bueno, sí. Has mencionado muy al hilo de la pregunta que te quería hacer, que empezaste escribiendo poesía, pero también relatos, la narrativa. La verdad es que a lo largo de toda tu carrera literaria, en la que has publicado pues casi 30 libros, no los he contado, pero me imagino sí, más de 30 libros, pues hay poesía, hay narrativa larga y corta, relato y novela, pero hay también ensayos, hay recopilaciones de artículos, hay una obra memorística. Entonces me gustaría que también reflexionases un poco con nosotros sobre esa actitud abierta con respecto a los géneros, ¿no? Hay muchos autores pues, que son solamente poetas o que son solo narradores, o que a lo largo de su trayectoria literaria pues hay épocas en las que solo se dedican a un género y épocas en las que se dedican a otros, pero yo creo que en tu caso han ido conviviendo a lo largo de los años, ¿no? la práctica de varios géneros literarios simultáneamente. Es también una pregunta que yo me hago a veces, ¿no? Y que tampoco también la respuesta puede ser un poco divagatoria, porque no hay una respuesta clara, ¿no? Yo envidio a los escritores que tienen muy clara la jerarquización o el lugar que ocupa cada género en su obra, en su trabajo, en su dedicación a la literatura. Un escritor a quien yo admiro mucho, paisano, Fernando Quiñones, pues tiene esa conocida definición de la poesía y el relato y la novela, que todos conocéis, ¿no? La poesía, él decía, era el whisky solo, el relato el whisky con hielo y la novela el whisky con agua, es decir, todo tenía el mismo contenido poético esencial, pero la proporción en que estaba diluido en el formato pues era distinto. Yo, con toda mi admiración hacia Fernando, nunca me he creído del todo esa jerarquización, porque no creo que los géneros se distingan por lo diluidos que estén en ellos el contenido esencial, ¿no? El contenido esencial que podríamos llamar el núcleo poético de cada obra. Yo creo que los géneros nacen en mi caso, al menos de la propia economía a la hora de escribir, ¿no? Según el tiempo de que disponga, según lo que quiera escribir, pues algunas cosas me salen, las vuelco en la prosa de un diario, en artículos más o menos personales, a veces se articulan en una narración y a veces nacen directamente enfocados hacia un poema, siempre bajo un principio, ¿no? Que esto es a lo que íbamos, que es lo que unifica todo eso. Yo soy un autor autobiográfico. Ahora que se habla mucho de autoficción, que está de moda, pues bueno, yo antes de que circulara siquiera esa etiqueta de autoficción, me he definido siempre como autor autobiográfico, pero entiéndaseme, no porque yo tenga un prurito, un afán de ir contando mi vida por ahí. Mi vida no es interesante por sí misma,
no es importante, no es la vida de una persona que haya hecho grandes cosas que todo el mundo conozca, o de un gran científico, de un político famoso, pero yo creo que cualquier persona que se pare a ahondar en su vida, reflexionar sobre ella, puede encontrar en esa materia pues algunas cuestiones de interés general que quizás sea posible compartir con otras personas, ¿no? Y ese es el sustrato que a mí me mueve a escribir. Aquí me ha puesto Salvador 2 libros con los que se va a quedar la universidad, y por ejemplo este tocho de 600 páginas casi, pues es una trilogía, son 3 novelas, totalmente ortodoxas, es decir, son narraciones con personajes, con acción, pero el sustrato de las novelas es autobiografía, es una reconstrucción de unos años de mi vida que van desde desde el año 71, 72, cuando yo tenía 9, 10 años, pues hasta el año 80 y tantos, ¿no? Cuando yo podía tener en torno a los 22, 23 años. Entonces, no cuento yo mi vida paso por paso en esos años, sino que me proyecto en un personaje al que le pasan cosas, algunas de las cuales me han ocurrido a mí y otras les han ocurrido a otras personas cercanas. Y yo como cualquier escritor, pues me tomo la libertad de combinar esos datos y crear una autobiografía ficticia, en cierto modo, también verdadera en gran medida, pero bueno, el kit de la cuestión era que estas novelas me conciernen porque me permiten explicarme a mí mismo y explicar a los demás pues una determinada etapa de mi formación como persona, de mi formación sentimental, etcétera. Entonces, bueno, ese prurito de escritura autobiográfica a veces se debe a una imagen aislada, a un detalle, a una cosita que se puede expresar en 2 imágenes, y entonces pues a lo mejor se expresa mejor en un poema. Y a veces, pues, en el contexto de la escritura periodística, pues tiro de subjetividad y meto esa subjetividad aliada a un comentario que pueda tener interés para ser publicado en un periódico, pero el sustrato es autobiográfico siempre. Al fondo autobiográfico de tu obra me gustaría volver luego, pero ahora me gustaría centrarme en tu obra poética, que yo creo que es una actividad que no te ha abandonado a lo largo de los años. Siempre puedes estar escribiendo ensayo, puedes estar escribiendo novela, pero siempre estás escribiendo poesía, por lo menos poemas, que luego se convierten en libros, pero es una constante en tu trayectoria literaria. Y me gustaría que nos hablases de cómo un poeta de la experiencia que eras cuando empezaste, estabas dentro de esa etiqueta que se inventaron en los 80, se ha convertido en el autor de estos 3 últimos libros que, bueno, muchas veces has comentado que forman casi una unidad, Laberinto, Realidad y Arabesco. ¿Cómo se pasa de ser un poeta de la experiencia que habla de lo que ocurre por la noche en los bares, o que tiene un escenario eminentemente urbano? Cómo ese poeta se convierte en el poeta que le habla a los árboles y que tiene revelaciones en mitad del campo. Bueno, la respuesta podría ser una sola palabra: envejeciendo, ¿no? Bueno, yo era poeta de la experiencia antes de saber siquiera lo que era la poesía de la experiencia. Como digo, como decía al principio, yo descreo de la poesía que consiste en grandes efusiones sentimentales. Entonces, cuando empecé a escribir con un poquito de autoconciencia, que eso podía a lo mejor mandarse a alguna revista, enseñárselo a alguien y tal,
yo quería escribir una poesía básicamente objetiva, básicamente basada en un mundo que yo pudiera, de que yo pudiera dar fe porque lo conocía bien. Entonces, pues esa primera poesía mía era poesía de la experiencia manontropo, o sin saberlo, simplemente porque se refería a mis experiencias cotidianas de cuando tenía en torno a 20 años, 20 y pocos años. Entonces, bueno, era una poesía urbana, porque yo vivía en una ciudad, era una poesía con un componente, digamos, de trasfondo lúdico grande, porque, en fin, yo hacía lo que todos los jóvenes, salía, entraba, trasnochaba, y era una poesía que también asumía, pues, esa melancolía del joven que juega con el deseo por satisfacer, con el deseo no satisfecho, con el deseo satisfecho que deja también un pozo de melancolía añadida, en fin, todos esos componentes que forman parte de la vida de un joven, pues pasaron por puro principio de ósmosis, pasaron a mi poesía inicial, y luego me enteré que eso era poesía de la experiencia, y bueno, me pareció bien, pero nunca me pareció que mereciera la pena hacer de eso una etiqueta, ¿no? o incluso un bando por el que pelear. Era la poesía que a mí me era dado escribir entonces, y luego, bueno, pues mi vida, pues fue conociendo otros escenarios, ¿no? Para mí la naturaleza, siendo como soy una persona que vive en una ciudad, pues la naturaleza me ofrece un espacio de proyección y de reflexión grande, al que me gusta acudir. Y la poesía romántica que he leído, especialmente la poesía de los románticos ingleses, ¿no? de Keats, de Wordsworth, de Shelley, pues es una poesía que me ha enseñado a reconocer en la naturaleza, como tú has dicho, así un poco de broma, espacios de revelación, ¿no? Espacios en el que efectivamente uno puede hablar con los árboles, pero no porque uno esté loco y se ponga a hablar con una encina, sino porque la naturaleza exige silencio, exige atención, y te habla de alguna manera que invita también a que tú le hables, ¿no? Entonces, bueno, esa lección aprendida de los románticos, pues yo estoy muy contento de haberla asimilado a mi poesía, y evidentemente eso venía, como te decía al principio, aparejado al paso del tiempo. Eso exige también un cierto asentamiento de las ideas, ¿no? Exige correr un poco menos de lo que se corría con los 20 años, y bueno, y estoy ahora en esa etapa progresivamente cada vez más reflexiva de mi poesía, que se nota incluso en los títulos de mis libros, ¿no? Los 3 últimos libros de poesía publicados tienen títulos muy conceptuales: Arabesco, Realidad, Laberinto, y porque es una poesía mucho más reflexiva, mucho menos anecdótica que lo que podía ser la primera, aunque siempre una poesía muy ligada a la realidad, muy descriptiva, muy visible. Yo creo que algo en lo que modestamente no decepciono nunca a mis lectores es que mis lectores nunca se encuentran con una poesía abstracta que exige una especie de código de interpretación, ¿no? Sino es una poesía que habla por sí misma y que es fácil de entender porque se reconoce lo que se cuenta en ella. Tú has hablado de los escenarios, que era también un tema que yo quería sacar a colación,
porque los escenarios en tu obra, que yo creo que son compartidos tanto en la poesía como en la narrativa, como en los diarios, son siempre escenarios reales de ciudades vividas y recorridas, ¿no? Cádiz, Madrid, luego en el caso de la naturaleza, pues Benocaz, Zahara de la Sierra, a las que le ha dedicado libros incluso, ahora más recientemente Barcelona. No hay en tu obra ningún escenario inventado como ocurre en otros autores, son todos escenarios reales en los que con los que tú te sientes identificado, lo que te siente próximo. Me gustaría que nos hablaras también de esta forma tuya de vincularte a los espacios. Bueno, pero aquí no voy a volver a repetir lo que he dicho ya de la autobiografía, sino me voy a referir a una cuestión más de poético, ¿no? Una de las pocas nociones que yo tengo claras respecto a la poesía, si es que en poesía se puede tener alguna noción absolutamente clara, es algo que leí muy tempranamente en Cernuda, en Ognos en concreto, en un poema en prosa, una prosa de Ognos, en el que él recordaba a un profesor que tuvo que le enseñó a escribir poesía, y una lección que le daba a ese profesor era que un poema debía tener siempre, son palabras que se me han quedado grabadas, un asidero plástico. Es decir, un poema no puede ser una construcción mental, abstracta, una cosa que solamente existe en el intelecto del poeta y del lector, sino tiene que tener algo que esté viendo el poeta en el momento de hacer el poema y que esté viendo el lector en el momento de leerlo, ¿no? De ahí ese ingrediente descriptivo de mis poemas, donde siempre hay una pincelada, digamos, como tú dices, que da cuenta del escenario, y evidentemente eso también hace que los escenarios pues tengan para mí la sucesión de escenarios a lo largo de mi biografía pues tenga también una importancia. Está evidentemente Cádiz, aunque yo creo que la palabra Cádiz la he escrito contadas veces en mi obra. No suelo nombrar a la ciudad por su nombre, pero sí aparece Cádiz. En este libro último hay un poema en el que meto la palabra Cádiz, pero muy pocas veces me refiero a Cádiz, pero es muy reconocible. Y luego, bueno, evidentemente los escenarios de la sierra, Zahara, Benocaz, y las ciudades, ¿no? Dos ciudades muy importantes para mí, además de Cádiz, Madrid, especialmente en mis años jóvenes, y eso queda como trasfondo de muchos recuerdos, ¿no? Y de muchas historias que van aflorando. Londres también, le tengo querencia a Londres, aunque solo he estado allí un par de veces, pero es una ciudad intensa, una ciudad que se te queda. También hay un ciclo en mis últimos libros de poemas irlandeses, que es también un escenario importante para mí, con alguna experiencia intensa allí. Y ahora, bueno, por razones familiares, pues voy mucho a Barcelona, y es una ciudad que también me está enseñando cosas y me está proporcionando asideros plásticos, ¿no? Creo que todavía no hay ningún poema en el que haya aflorado Barcelona, pero sí hay mucha prosa sobre Barcelona. Tú empiezas a publicar poesía, luego también publicas novelas, publicas La raya de tiza, Las islas pensativas, pero yo no sé si hay un momento en que tú te planteas tener un proyecto literario como tal. Desde mi punto de vista sí, ¿no? Con la publicación de la trilogía de la transición, pero no sé si tú tienes esa misma percepción, si tú tienes la percepción de tener un proyecto literario definido con las novelas, con tu poesía y también a través de tus diarios. Pues sí, como diría un conocido político,
Me alegra que me haga esa pregunta. Bueno, es importante para un escritor tener, me gusta que hayas empleado esa palabra, tener un proyecto literario. Los proyectos literarios, como cualquier proyecto que se tenga en la vida, son hacederos o no son hacederos. Eso depende a veces del empeño que uno ponga en sacarlos adelante y también de las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, yo básicamente, aparte de ese hilo autobiográfico y experiencial del que hemos hablado, pues ha habido épocas en mi trayectoria en las que me he podido permitir tener un proyecto literario y ver que era viable, que era posible sacarlo adelante. En concreto, pues uno de mis proyectos más ambiciosos fue la trilogía de la transición, que me tuvo sentado ante el ordenador pues 6 años, y eso fue posible en parte porque, bueno, la primera novela salió en una editorial y el editor, cuando yo le conté mi propósito de escribir algunas historias más relacionadas con ese personaje, pues me dijo: adelante, aquí tienes la puerta abierta. Aquí entra un poco también la sociología literaria. Hay autores que cuentan con el respaldo incondicional de grandes editoriales, y hay escritores, bueno, pues que no es que yo me queje de mi experiencia editorial, pero que tenemos que ir contando con el apoyo de editores medianos o pequeños, y eso a veces condiciona un poco los proyectos, ¿no? Yo podría haber escrito otras trilogías, pues hace años que tengo una trilogía en mente sobre otra cuestión que no voy a contar ahora porque no sé siquiera si alguna vez la podré afrontar, pero bueno, me haría falta tener un poquito el aliciente de saber que ese proyecto, que seguramente exigiría años de escritura, pues iba a poder salir adelante, ¿no? Tengo un proyecto que no necesita del respaldo de nadie para seguir adelante, que es mi diario. Mi diario empezó en 2005 y le puse punto final, entre comillas, en 2022. Le puse punto final en parte por circunstancias externas, porque me pareció cansino escribir sobre la pandemia. Me parece que cuando lo exterior se impone demasiado sobre la privacidad, sobre la intimidad del diarista, pues el diarista deja de ser diarista y empieza a ser cronista, y si la crónica no te convence mucho, pues es el momento de abandonar el diario. Pero en el momento en que yo le pongo punto final al diario, pues tengo muchas miles de páginas escritas, en las que hay páginas sobre lecturas, por ejemplo, que seguramente darán lugar a un libro muy personal, una especie de diario de lector. Hay páginas de circunstancias vitales, incluso circunstancias dolorosas, que poco a poco pues voy ordenando para publicar en forma de diario. Hay incluso un proyecto que creo que va a salir adelante, que es una especie de diario hecho de muchos diarios. No me atraía mucho la idea de ir publicando mi diario año tras año, como hacen otros autores, y lo hacen muy bien, en parte porque sería un proyecto muy repetitivo, porque mi vida hasta ahora pues prácticamente se mueve según el calendario escolar, según el calendario estacional, y todos los años me pasa más o menos las mismas cosas, salvo el cambio que van introduciendo en ese argumento, pues
el envejecimiento, las circunstancias familiares, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un momento en que decidí coger varios años de ese diario y refundirlos en uno solo. Hacer una especie de diario de un año potenciado a la máxima intensidad, en el que se recogieran pues impresiones, anotaciones de muchos años. Es un tocho como este, o quizá un poco más extenso, y tiene ya ubicación editorial. Estoy ahora trabajando en las pruebas, y bueno, y como digo, ese es uno de los frutos de un proyecto. Tú me preguntabas por los proyectos, de un proyecto en el que llevo pues metido pues 18 años, un proyecto de largo alcance. Creo que hay otro gran proyecto en tu vida, que por un lado académico, por otro es literario, que es tu tesis doctoral, que a diferencia de otras tesis, pues yo creo que empezaste a hacerla con 19 años y la terminaste pues hace... Con 51. Con 51, porque es tu pasión por Edgar Allan Poe y cómo te ha acompañado a lo largo de los años, cómo ha influido en tu literatura. Y me gustaría que nos hablaras también de cómo un trabajo académico puede resultar una obra fundamental para un escritor. Sí, porque no era exactamente un proyecto académico. Yo empiezo a leer a Edgar Allan Poe con 15, 16 años y bueno, de inmediato me atrapó, lo cual por otra parte no es sorprendente, porque es un autor que suele gustar a los adolescentes. Lo sorprendente es que me siguiera gustando luego, cuando ya, además de sus cuentos de terror básicamente, aunque también habla de otras cosas, pues empecé a leer sus escritos más reflexivos, su crítica literaria, sus artículos de infinidad de temas, etcétera. Entonces, bueno, ahí descubrí un autor, voy a decir una cosa que puede sonar un poco pretenciosa, pero que es todo lo contrario, es una confesión de humildad, un autor a mi medida, en el sentido de que el pobre de Edgar Allan Poe pues pudo escribir muy poco. Su obra cabe en un tomito gordo. Pudo escribir poco, luchó toda su vida pues por ganarse la vida escribiendo en periódicos, intentando sacar proyectos de revista que nunca funcionaban. En fin, fue quizás el primer escritor moderno que no vive de un mecenas, que no vive de su renta personal, sino que intenta sobrevivir en la selva de la gran ciudad. A mí eso me pareció muy moderno, me pareció muy a la altura, ¿no?, del mundo en el que vivimos, y ese modelo de escritor pues me interesó muchísimo, y bueno, y empecé a ahondar en él en pequeños trabajos universitarios mientras estudiaba, y luego pues bueno, eso quedó ahí como una intención, y más adelante, creo que fue en torno a 2001, tuve ahí un año sabático, y en ese año sabático pues volví a retomar esos trabajos universitarios, les di forma, hice una primera parte de la tesis, que también quedó ahí, quedó abandonado, y como 10 años después pues lo volví a retomar. Le di la forma definitiva y escribí un trabajo que cumplía los requisitos académicos, porque debo decir que soy un filólogo de vocación, me gusta la filología. Cuando me preguntan por mi profesión, digo que soy un filólogo, y luego añado que ejerzo mi profesión como profesor, pero soy profesor porque soy filólogo. Entonces, ese trabajo cumplía todos los requisitos de una tesis científica, ¿no?, y de hecho así lo reconoció el tribunal que lo juzgó, pero era también, o al menos era para mí,
una especie de novela intelectual. Era la historia de por qué un poeta que quería ser romántico, un poeta provinciano de la periferia de Occidente, de aquellos Estados Unidos en formación, que quería imitar a Byron, quería ser Byron, y se estrella estrepitosamente, no lo consigue, y de ese fracaso nace una poética más realista, más fragmentaria, más adaptada al mundo en el que efectivamente vivía Poe, y de ahí nace nada menos que la literatura moderna tal como la conocemos hoy. Es decir, yo escribí ahí la novela de un fracaso, como un disfraz académico que convenció al tribunal, y yo me alegré mucho de encontrar en ellos esa complicidad, ¿no? Pero sí fue un proyecto de años, un proyecto de una vida entera, y estoy contento de que llegara a su conclusión. Te comenté antes que quería volver al fondo autobiográfico, pero creo que te has extendido suficientemente sobre ese tema, y lo que sí me gustaría que habláramos sobre otra cuestión que tiene que ver con la literatura, y que no es ese momento de recogimiento en el que tú estás creando, sino que tiene que ver con la parte social de la literatura, con la vida literaria, que es necesaria también, y me gustaría que reflexionase sobre qué te ha aportado esa vida literaria con respecto al conocimiento de otros autores, o en general en tu educación sentimental también, ¿no? Bueno, yo no hago vida literaria, yo hago vida de profesor de instituto, entonces, y es más, alguna vez cuando me han preguntado por esta cuestión, digo que creo que he tenido suerte de tener una profesión que me ha permitido conocer un lado de la realidad que seguramente como escritor puro no hubiera conocido, ¿no? Sin que esto parezca, digamos, crítica a otros escritores que son amigos, que son cercanos, pero yo creo que en general el escritor puro vive un poquito desconectado de la realidad, vive en una esfera muy peculiar, muy aislada del entorno, donde se cuecen cosas que tienen muy poco que ver con las que ocupan al común de los mortales, más allá de la necesidad de ganarse la vida y de ganar dinero. Y entonces, bueno, pues yo creo que estoy muy contento de no pertenecer 100% a lo que se puede llamar la vida literaria o los círculos literarios. Dicho esto, tengo muy buenos amigos escritores, que son antes amigos que escritores, con algunos de los cuales pues he crecido, no los conocí cuando teníamos 20 años, cuando ninguno sabíamos si íbamos a seguir en esto o no, y hemos envejecido en paralelo, hemos envejecido juntos, entonces esa experiencia es muy estimulante, ¿no? Haber seguido de cerca, casi a un nivel de conocimiento íntimo, amistoso, pues la trayectoria de escritores, pues no sé, podría mencionar muchos, ¿no? Algunos más cercanos, otros un poquito más lejanos, pero a los que conozco bien, no sé, pues podría mencionar a José Mateo, podría mencionar a Felipe Benítez Reyes, he mencionado ya a Fernando Quiñones, que lo tuvimos muy cerca durante algunos años, y otros que quedan un poco más lejos, pero a los que he tratado mucho, ¿no? Como puede ser Andrés Trapiello, por ejemplo, ¿no? O José Ángel Cilleruelo, al que ahora trato mucho, en fin. Más que nada, estas relaciones lo que me aportan es el privilegio de ver cómo estos colegas pues van creando una obra propia, y yo tengo la suerte de ser testigo de cómo lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante. Luego hay una parte que es la competencia
¿no? La lucha por la notoriedad, por la fama, que eso hay que reconocer que tiene su mérito, porque es un trabajo de 24 horas. Es decir, para ser un escritor famoso, y conozco también algunos casos, pues hay que trabajar en ello las 24 horas del día. Hay que estar aquí, hay que estar allí, hay que hablar con este, hay que hablar con aquel, y además hay que encontrar tiempo para escribir. Eso tiene mucho mérito, eso no hay que desdeñarlo. Pero bueno, yo nunca he sentido esa necesidad de intentar conseguir esa fama literaria, quizá también porque he tenido suerte y mis proyectos, pues, como decía antes, algunos salen 100%, otros hay que reconsiderarlos, pero han ido saliendo. He podido compaginar la escritura con mi vida familiar, con mi profesión, con vivir en Cádiz, con no tener que estar en la corte de los milagros. Y entonces, pues, bueno, le doy una importancia relativa a la vida literaria, aún ubicando en ella, como te digo, pues grandes amigos y personas que me han aportado mucho. Hay una actividad creativa que has incorporado recientemente a tu rutina, que es la pintura. Y bueno, también creo que sería interesante que nos hablaras sobre qué te aporta y qué aporta tu literatura, o qué se aportan mutuamente estas dos actividades, y también en qué contexto comienza esa inquietud por volver a la pintura, que yo sé que practicabas también cuando eras un adolescente, cuando eras joven, pero bueno, que en un momento dado la apartaste por completo y a la que has vuelto hace unos años con mucha fuerza. Sí, una de mis grandes asignaturas pendientes, ¿no? O de mis arrepentimientos, es no haber recibido en su día una formación como pintor, ¿no? Una formación plástica seria. Y bueno, a mí me gustaba mucho la pintura de joven, pintaba de joven. Lo dejé cuando mis afanes creativos se encauzaron definitivamente hacia la literatura, y luego, pues, criando a nuestra hija, hay que decirlo, pues volví a recuperarlo, y ahora pues se ha convertido en una especie de terapia, porque la experiencia de pintar es una de las actividades más gratificantes y más relajantes que llevo a cabo, ¿no? La pintura a mí mismo me ha sorprendido la manera en que se ha integrado en mis hábitos creativos, ¿no? Como decía antes, yo siempre he tenido muy en cuenta ese asidero plástico que debe tener la obra literaria en general, y especialmente la poesía. Ese asidero plástico implica mirar, observar, ¿no? Yo creo que soy un gran mirón, me gusta mucho observar la realidad. Me puedo pasar horas sentado en cualquier sitio y me basta con ver lo que pasa a mi alrededor para estar con la mente ocupada y distraído. Esa mirada hay que, si uno quiere trasladarla a una obra escrita o a cualquier otro formato, uno tiene que educarla, tiene que formarla, y pintar o intentar pintar, aunque sea como aficionado, como en mi caso, soy un mero aficionado, eso hay que decirlo, pues me está ayudando a disciplinar todavía más mi mirada, hasta el punto de que en los últimos 3 libros de poesía que hemos mencionado, casi se puede decir que un porcentaje grande de los poemas nacen de dibujos y acuarelas, o muy secundariamente, en menor grado, han dado lugar a dibujos o acuarelas. Pero el hecho de fijar la atención, por ejemplo, no sé, en una esquina iluminada en la que pasa
de pronto pues un rebaño de ovejas y quedan recortadas contra ese contraluz y tal, pues de pronto pues da lugar a un poema en el que hablo de unos viandantes que se detienen al paso de esas ovejas, el tiempo se detiene ahí también de alguna manera y hay como un cambio de plano de la realidad mientras transcurre ese momento del paso del rebaño, ¿no? Eso por mencionar un poema que va incluido en mi último libro, Laberinto. Ese poema nace de un dibujo. Mientras hacía el dibujo, las palabras del poema pues acudieron a mi mente. Entonces, bueno, se ha convertido en un hábito de disciplina de la mirada que me ayuda a escribir. ¿Y tiene que ver algo tu relación con otros artistas plásticos, con pintores, o simplemente crees que es una actividad que ha surgido a raíz de esa mirada especial? Bueno, he olvidado mencionarlo y haces bien en recordarlo. Bueno, y además hay dedicatorias a amigos pintores en algún poema y tal. Una de las cosas que he descubierto en mis estancias en la Sierra de Cádiz es algo que yo creo que aquí en Cádiz capital se conoce poco, que es la existencia de una potentísima escuela pictórica autóctona en la Sierra de Cádiz, que tiene su núcleo básicamente en Ubrique, que tiene su historia, porque bueno, en Ubrique siempre hubo dibujantes, siempre hubo repujadores del cuero, siempre hubo gente que se le daba bien la representación visual, pero hubo un momento en que allí aterrizó un pintor heredero del postimpresionismo francés, que es el salvadoreño Pedro Mateu, o Pierre, porque él pasó muchos años en París, los amigos le llamaban Pierre Mateu, sobrino de Manuel de Falla, por cierto, y este pintor trae a la Baja Andalucía, en concreto pintó en Morón de la Frontera, pintó en Puerto Real, pintó en Ubrique y en más sitios. En el Museo Provincial de Cádiz hay un par de cuadros suyos. Y ya digo, trajo a Ubrique en concreto, donde estuvo algún tiempo, pues toda esa herencia de la pintura postimpresionista, la pintura figurativa, pero con una cierta libertad de pincelada, incluso la pintura a espátula más que a pincel. Esa herencia la tomó un pintor que ya es muy viejecito, que es Antonio Rodríguez Agüera, que todavía vive y pinta, y la transmitió a una serie de pintores locales de Ubrique, de Benaocá, con algunos de los cuales tengo mucha amistad, con algunos de los cuales he pintado en su estudio, algunos de los cuales me ha regañado por las barrabasadas que cometo como aprendiz de pintor, y evidentemente alguna vez he dicho que de esa experiencia de tratar a pintores pues he aprendido casi tanto como de la experiencia de tratar a escritores, porque es muy interesante confrontar cómo encara la obra un escritor de cómo la encara un pintor. Ahí también hay mucho que hay que aprender, y yo creo modestamente que algo he aprendido de este trato con pintores. José Manuel, ¿vas a cumplir 60 años? No me lo recuerdes. Eres un autor experimentado con una obra extensa e intensa, y no sé si te gustaría hacer un pequeño balance de tu trayectoria literaria, de alguna manera, si se han cumplido tus expectativas desde cuando empezaste tan joven a ahora, si han ido cambiando a lo largo del tiempo, si te sientes satisfecho con tu trabajo. Es complicado, es complicado. Yo creo que no es elegante quejarse, y no me quejo. Yo creo que he sacado adelante una obra literaria. Ahí están los 30 y tantos libros para quien quiera leerlo, y como mis
yo creo que triunfa quien consigue lo que se propone. Como yo no me proponía nada y casi lo único que me proponía era que ese impulso de escribir pues fuera viable y saliera adelante y sale adelante, pues puedo decir que debería sentirme satisfecho, ¿no? Pero también debo decirte que es muy raro esto de cumplir 60 años, ¿no? Yo pienso que todavía está todo por hacer, que todavía me queda pues aprender a pintar un poquito mejor, que me queda por sacar adelante esas 3 o 4 entregas de mi diario que tengo proyectadas, que tengo ideas de posibles novelas que no sé si alguna vez me animaré a escribir. Entonces, bueno, yo no he asimilado que tengo 60 años, lo asimilaré, pero tengo la sensación simplemente de que soy una especie de veinteañero envejecido, pero creo que todas las personas llegan a los 60 años con esa impresión, ¿no? De que ayer teníamos 20 años, queríamos escribir, queríamos avanzar en nuestra profesión, queríamos construir nuestras vidas y llegamos a los 60 años y hemos hecho todo eso, pero a la vez todo eso está por hacer. Entonces, bueno, ya digo, sí, yo creo que puedo hacer un balance satisfactorio de lo que he hecho con respecto a mis diversas vocaciones y especialmente la vocación literaria, también la vocación docente y la vocación de filólogo que mencionaba antes, pero bueno, sigue todo por hacer. Vamos a ir acabando para cumplir con el horario que nos han marcado y darle también la oportunidad a ustedes de que hagan una pregunta. Y a mí, para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta un poquito impertinente. Te vas a jubilar de tu profesión, que es profesor, una profesión a la que adoras, a la que has dedicado toda tu vida, en la que yo creo que te has sentido la mayoría de las veces muy satisfecho. Pero ¿tú crees que es conveniente jubilarse como escritor en algún momento? Estoy totalmente convencido de ello. No voy a poner ejemplos, pero la decadencia de algunos escritores, que no es decadencia personal, siguen siendo personas muy inteligentes, personas lúcidas, pero cuando uno empieza a percibir en ciertos escritores el cansancio de la escritura, eso resulta penoso. Yo creo que un escritor debe también saber cuándo jubilarse. Yo creo que, no sé, espero tener cabeza para seguir en esto, pues no sé, quizá 10 añitos más, quizá, no sé, pero sí tengo claro que habrá un momento en que diré hasta aquí hemos llegado, porque no quiero imitarme a mí mismo, no quiero incurrir en la autoparodia, no quiero que mis libros se publiquen porque algún editor diga, bueno, este viejecito tiene ya una trayectoria detrás, no le vamos a decir que no. No quiero que eso pase y si tengo... me quedan 10 años para jubilarme como escritor, y espero cumplirlo lo más decentemente posible. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado también con esta conversación, espero que os haya sido grata y ahora pues bueno, hay un rato por si alguien quiere hacer una pregunta y si no pues nos vamos. O alguna pregunta o algún comentario, algo que yo no le haya preguntado a José Manuel o algo que queráis comentar. Mira, quería preguntar, ¿se oye? ¿Funciona? Sí. Ah, vale. Que hay un aspecto que igual María Ángeles ha dejado un poco para que salga en el coloquio, que me parece importante también en tu trayectoria, es que tu faceta de traductor. Ajá. Si podrías comentar un poquito qué sitio ha tenido, ¿no? O tiene todavía en tu labor literaria, porque creo que forma parte también de ella,
De hecho, creo que hace bastante poco has publicado, ¿no?, una última traducción. Y de qué manera esa labor ha determinado también tu creación, ¿no? ¿De qué manera ha influido? Sí, pues bueno, excelente pregunta. He aludido de refilón a mi experiencia como lector de poesía inglesa, ¿no? Y también he aludido con cierta... me he extendido un poco en cuanto a mi carrera como filólogo. Un traductor no es sino un lector con permiso para hurgar un poquito más de lo que va un lector ordinario en la obra del autor traducido, ¿no? En ese aspecto he traducido autores que tienen mucho que ver con mi manera de entender la literatura, autores como Conrad, como Henry James, y ahora en concreto este último libro al que aludes, que es Aurora Lee, un gran poema, un poema extenso, casi se podría calificar como novela en verso, de Elizabeth Barrett Browning, que es que ha puesto a prueba mi capacidad como versificador, porque algo que ni siquiera me exigía la persona que me encargó la traducción era que la traducción fuera en verso, pero yo me propuse que fuera en verso, un poema de muchos miles de versos medidos, y para eso pues un poco utilicé también mi propia manera de entender el verso, ¿no? Yo soy un poeta métrico, soy un poeta en el que se reconocen las cláusulas métricas habituales que se usan en castellano, ¿no? Especialmente lo que se llama silba blanca, ¿no? El endecasílabo combinado con heptasílabos a veces reduplicados en alejandrino, a veces combinado también con eneasílabos, es decir, la métrica impar, ¿no? Que yo uso en mi poesía y que me dije, ¿por qué no la voy a utilizar en la poesía de Elizabeth Barrett Browning? Entonces, pues, el grado de intimidad que uno adquiere con el verso de la poeta traducida, y a la vez el esfuerzo que uno se exige a uno mismo como escritor, como versificador, pues imagínate la utilidad que tiene eso, ¿no? para alguien, como en mi caso, que no solo concibe la literatura como una cuestión de expresión o de desahogo, que decíamos al principio, sino como una cuestión que exige mucho desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista formal. Hay que entrenarse mucho para escribir, como hay que entrenarse para jugar al baloncesto, se me ocurre, ¿no? Igual que un deportista tiene que practicar constantemente, un escritor tiene que tener su oído y su pulso constantemente en tensión, y entonces pues la traducción es el instrumento más idóneo para ello que existe. Muy oportuna la pregunta, gracias. El micrófono, por favor, para Nieves. ¿Lo tienes tú? José Manuel, primero me alegro mucho de que estés aquí hoy, y mi pregunta es muy sencilla y práctica. Me abruma toda tu producción literaria, todo lo que haces, y mi pregunta es, eres un escritor muy metódico, tienes una manera de escribir, te impones un horario, porque realmente es difícil compaginar el trabajo con la escritura y con todos esos afanes del día a día, ¿no? Sí, soy persistente, ¿vale? Yo no tengo mucho tiempo para escribir, porque, bueno, pues, como he comentado, he compaginado mi trabajo de escritor con mi profesión, con mi trabajo como profesor, con mi vida familiar. Entonces, pero a lo mejor si solamente puedo sacar 2, 3 sesiones de trabajo a la semana, esas 2 o 3 sesiones de trabajo, si uno
las mantiene a lo largo de 5 años, pues puede dar lugar a un tocho como este, ¿no? Entonces, sí, es cuestión yo no sé si soy metódico, quizás a veces soy un poco disperso, pero sí soy disciplinado, soy persistente y soy capaz de decir si dispongo de 4 horas por delante, pues me encierro y hago lo que tenga que hacer en esas 4 horas, ¿no? Entonces, pues sí, pues cunden. No me considero un escritor especialmente prolífico, ¿no? Porque yo creo que si lo juntas todo, son libros finitos, al final pues habría un tomito de poesía, habría 2 tomitos de novela, un tomito de relatos reunidos y otro quizás de artículos reunidos, eso es todo. No tampoco es que sea una obra de 50 volúmenes gordos, ¿no? Pero bueno, sí, es cuestión de método y de persistencia. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Veo a Salvador mirar el reloj, no sé si ya nos estamos pasando un poco de la hora o alguna otra cosa. Bueno, pues podemos dar por concluido el acto entonces. Muchísimas gracias y hasta la próxima presencia literaria. Gracias.